Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a ATV+. Estamos los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de esta señal importantísima que congrega a más de 20 millones de peruanos todos los días a través de esta importante señal. Vamos a hablar de política hoy domingo. Vamos a hablar con el ex senador de la República, el ingeniero Javier Díaz Orihuela, de Acción Popular, toda una institución en la política peruana. Y en la segunda parte de nuestro programa estará el precandidato a la presidencia de la República, Carlos Morales Andrade. Así empieza Franco y Bravo. ¿Cómo está, mi querido senador? Qué gusto de saludarlo. Eduardo, es un placer. Para mí un gusto. Programa. De mucho tiempo que lo veo. Así es. Lo veo muy bien. Si no es indiscreción. No obstante a los años, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, ¿y cuántos cree usted? 85, 84. 92. Wow. ¿Y de pie? Se ha subido 3 pisos tranquilito. De un solo Con tirón. calma. Ah, ¿y esa actividad física? Bueno, es, yo creo, una disciplina que nos inculcaron en el Colegio Militar Leoncio Prado cuando yo estudié. Usted es de la tercera promoción, ¿no? No, ¿Qué promoción? la sexta promoción. Sexta promoción. Alto el pensamiento. Así como la suya, ¿no? Y ahí en el colegio, pues con la disciplina y todas las actividades que teníamos, las actividades deportivas, recuerdo que ahí conocí a Mario Vargas Llosa. Eso le iba a preguntar. ¿Él fue su perro? Sí, él fue. Ah, pero usted fue la ciudad, él fue el perro. no, era un muchacho muy serio, una persona muy tranquila, ¿no? Y escribía novelitas muy bonitas, ¿no? Pero claro, con su toque siempre erótico que ¿no? le encantaba a todos los muchachos. Y también les escribía cartas a varios amigos o muchachos y para las enamoradas, pues, pero Claro, claro. fue una temporada muy simpática. Es que forma el carácter la vida militar, ¿no? Sí, La disciplina, sobre todo, ¿eh? sobre todo la disciplina y el hecho que uno tiene que conservar pues, la forma, si no, no puede avanzar en la vida, ¿no? Y sobre todo, para mantener una salud hay que ser pues, una persona que no puede excederse en licores, en actividades pues, es un poco complicadas, ¿no? Si no, no se puede llegar. Claro. Además, es una maravilla la vida, ¿no? Claro. Es que es una generación distinta. Yo vengo de la generación hippie. En mi generación era sexo, alcohol y drogas. Sí. En la suya era totalmente distinta. Sí, mi generación pues era de los años del 45, 48, 50, ¿no? Claro, claro. Qué linda Pero época. completamente Linda distinta. época. Y además con arequipeños ilustres, de donde usted proviene también. Sí, José Luis bueno. Bustamante y Rivero, grandes personajes, ¿no? Sí, de Arequipa siempre había personas muy importantes, ¿no es así? Como José Luis Bustamante y Rivero, el presidente de la República, ¿no? Que gana las elecciones pues, de forma extraordinaria con el Frente Democrático, Claro. en donde aparecen ya una serie de personajes en condiciones de política seria, ¿no? Claro, de donde viene el mismo Fernando Belaúnde, que también tiene orígenes arequipeños. Es más, hay la familia de Belaúnde y Belaúnde no más, ¿no? Sí, es la familia, por ejemplo, de Alfredo de Belaúnde Guinassi, ¿no? Ya ves. Que seguramente lo conoce, gran amigo mío. Y efectivamente, la familia del presidente son los Belaúnde y los Díaz Canseco, ¿no? Los 10 Canseco también. Pero, y en Arequipa vivía, mientras Fernando Belaúnde vivía en Lima y su padre, don Rafael, también vivía en Lima, en Arequipa vivía la tía Lola Belaúnde Díaz Canseco, una mujer de mucho temple, Mucho temple. de mucho arraigo. Los políticos arequipeños han dado mucho que hablar. Núñez del Prado también. Sí, René Núñez del Prado, que fue senador, colega suyo, ¿no? sí, de un senador de izquierda, pero correcto, una persona notable. Fue senador conmigo. Claro. Ahora, usted fue alumno de Fernando Belaúnde, ¿eh? Yo ¿En la sí. Universidad de Ingeniería? En la Universidad de Ingeniería, yo estudiaba Ingeniería Civil y el presidente, mejor dicho, el arquitecto Belaúnde,
era profesor y decano de la Facultad de Arquitectura, pero a Ingeniería Civil les enseñaba el curso de Planeamiento Nacional y Urbanismo. Qué lindo curso. Entonces, era completamente distinto, ¿no? Belaúnde venía con su camisita corta, su Coca-Cola. Todos los otros catedráticos eran, pues, tan elegantemente vestidos como está ahora Oscar Eduardo. Estamos. Y, bueno, totalmente diferente, pues, y de todos los teoremas, problemas, sí, pura matemática, de repente comienza a hablar del planeamiento nacional del Perú, de lo que ha sido, es y podría ser. Entonces, era un curso que ya no podía darla en el aula de la Facultad de Ingeniería Civil, sino que había que darla en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, porque había mucha gente. Claro. De modo que era muy simpático. Ahora, con ustedes, con sus alumnos, es que empieza la vida política, es que empieza el Frente Democrático. Estuvo usted el 1 de junio, estuvo usted en la Plaza de la Merced, en el famoso Manguerazo, donde fue el bautizo político, si se quiere, de Fernando Belaúnde Terry, que hizo que su partido llegue 4 veces al poder. Bueno, lo que sucedió, pues, es que los alumnos, cuando nos enteramos que Javier Álvaro Orlandini del Frente de Juventudes Democráticas lanza a Fernando Belaúnde, y Fernando Belaúnde da una respuesta a la juventud en un documento que publica la prensa, que en ese entonces la manejaba Pedro Beltrán Espantoso, ¿no? Y era, pues, un planteamiento, prácticamente un plan de gobierno, ¿no? Entonces, los alumnos, algunos, nos involucramos, pero al comienzo, pues, muy cautelosamente, porque nosotros en la universidad era tremendo, ¿no? Todos los días había prácticas con peso, o sea que pasaba como si fuera un examen final, ¿no? Con un peso determinado. Pero la campaña fue tan extraordinaria que, bueno, dejamos un poco la universidad para después recuperarla, ¿no? Cuando pasó la campaña. Y ahí estuvo, pues, Eduardo Orrego, ¿no? Javier Velarde, Pestana, figuras, pues, de que después se hicieron, digamos, importantes cargos, tuvieron como la alcaldía de Lima, Orrego, Pestana, el ministerio. Acurio fue ministro de Fomento y Obras Públicas. Sí, claro, Acurio era de otra generación, Acurio no es de la nuestra. Acurio ya trabajaba en Trujillo, pero era un buen ingeniero y, lógicamente, como ministro de Fomento fue muy importante, ¿no? Ahora, ¿usted fue diputado y senador? Sí, yo fui diputado. En 1962 hubo el golpe, me reeligieron a Arequipa en 1963. Esa fue del golpe de Lidley y Pérez Godoy. No, este fue el... Sí, claro, de Pérez Godoy. Y se rompe Acción Popular, nace Acción Popular Socialista, Juan Seoane se va para esa corriente, y usted sale elegido, se da el golpe de Estado, pero el pueblo lo vuelve a elegir y sale elegido diputado, ¿sí? Bueno, y lo que pasa es que en 1962 se produce el golpe y prácticamente se produjo una segunda vuelta. Claro. ¿No? Claro, estaba la personalidad de Fernando Belaúnde, pues, que era un atractivo enorme y tenía, pues, toda la gente, todos los candidatos le tenían un respeto formidable. Entonces, se produce la segunda vuelta y gana y derrota a Aya y a Odría, ¿no? Y hablando de ese tema, hace pocos días ha salido publicado que en Estados Unidos cada cierto tiempo abren los archivos. Sí, sí. Y han abierto el archivo de esa época y entonces han encontrado que en el gobierno de Kennedy, ¿no?, le transfieren una cantidad de recursos económicos al partido aprista. Así es. Para
digamos, la campaña de Víctor Raúl. Para la campaña de Víctor Raúl era un hombre probo, ¿no? Se han desclasificado los archivos de la CIA, Sí. del FBI. Y Entonces, ahí señalan, exacto, que el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre recibe dinero de los Estados Unidos para la campaña electoral contra Belaúnde, ¿no? sí, pero pensando, porque en esa época consideraban que Belaúnde era medio comunista, de comunista no tenía nada, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que conociendo a Aya, que era un hombre probo, porque cuando fue presidente de la constituyente ganaba un sol. Fue todo para la campaña. Pero cuando gana ya Fernando Belaúnde, Kennedy se da cuenta pues, que Belaúnde era un estadista, ¿no? Era otra personalidad, un hombre culto. Y que desde que lo ven en Punta del Este, ahí cambia la historia, la geopolítica y todo el plano internacional de Fernando Belaúnde, ¿no? Sí, claro, en Punta del Este ya es con Johnson, ¿no? El presidente Johnson, que era un hombre muy complicado, duro, y hay una anécdota fantástica, ¿no? Que le dan una casa en Punta del Este, frente al mar, hay unas casas lindas, ¿no? En Punta del Este. Y recibe Johnson, después de la conferencia en donde brilló Belaúnde, lo aplaudieron todos los presidentes, hacen un su discurso, etc. Recibe a algunos presidentes Johnson y los recibe a Fernando Belaúnde, pero lo espera de pie en el hall, raro para Johnson. Y se saludan, hablan en inglés, pasan a un lugar, se sientan y Belaúnde iba acompañado del canciller de la República, que era el senador por Arequipa, Jorge Vázquez Salas, y por Pedro Pablo Kuczynski, que era un funcionario de gerencia en el Banco Central de Reserva. Claro. ¿No? Y entonces lo recibe, y lo primero que dice Johnson, bueno, cuando ya están sentados, ¿no? Sí. Bueno, ustedes vienen por plata. Belaúnde se quedó pues impactado, ¿no? Le dice, no, señor presidente, nosotros venimos para intentar lograr créditos. Entonces, Kuczynski, que era un hombre impulsivo, y hasta ahora lo es, ¿no es cierto? Y además de coraje, le dice, sí, al presidente Johnson, sí, hemos venido por plata. Entonces Johnson lo llama a su asesor que está ahí. Entonces, para los señores, $40 millones. De arranque. Bueno, conversaron un poco. 40 millones era muy buena plata, época, ¿no? Un montón. Y, pues, ¿y qué sucede? Que en la noche el presidente de la República del Uruguay da una recepción. Y de repente, eso me lo ha contado Pedro Pablo Kuczynski, de repente una manota enorme siente en el hombro que lo remueve y era Johnson, y le dice a Pedro Pablo Kuczynski, me gustan los hombres cuando hablan claro. Pero claro, las cosas como son, los puntos sobre las jotas. Bueno, y la gran ventaja de Pedro Pablo y del presidente Belaúnde es que los dos pues hablaban inglés perfectamente y francés también. Sí. ¿No? Porque el presidente, cuando su padre estuvo deportado, pues estudió mucho en los Estados Unidos. Senador, ¿cómo ve la política peruana actualmente? Me imagino que con pena. Bueno, yo lo veo con mucha esperanza. Yo soy una persona optimista. Este es un país que tiene tal potencial, ¿no? Que es fantástico. De lo que yo he hecho política en 1956 y he visitado una serie de ciudades y pueblos con Fernando Belaúnde, y los he visitado ahora o el año pasado, el cambio es enorme, es algo increíble, ¿no? Es otro Perú. Es otro Perú, ¿no? Y el crecimiento urbano. La verdad es de que la gente dice, estamos en una pobreza, en una situación difícil, dramática, pero yo, que lo he vivido, me doy cuenta que no es así, que
hay una transformación y que últimamente hay una esperanza enorme y se nota porque los indicadores macroeconómicos del país son formidables, ¿no? No se puede pedir más. Claro. En este momento, con un gobierno que no tiene, pues, un grupo de técnicos especializados o por lo menos gente que está acostumbrada a manejar o ha manejado grandes empresas, porque ¿qué cosa es un país? Un país es una empresa enorme, gigantesca, ¿no? Entonces, la cosa es complicada, pero los indicadores macroeconómicos son muy buenos, ¿no? Muy alentadores. El hecho de que el PBI pueda llegar a fin de año a 3.4, 3.3, ¿no? El hecho que este primer semestre haya crecido, llegado a casi 3%, es realmente tal vez el mejor país de América en ese crecimiento, en ese desarrollo. Pero con una dificultad muy grande en su propio gobierno, porque prácticamente hay un desgobierno. Nuestro país camina en automático, en piloto automático. No importa quién sea el presidente. Mire, hemos tenido 7 presidentes en 7 años. Parece que el éxito está en tener un presidente por año para que tengamos este tipo de crecimiento. O sea, no interesa quién gobierna, el peruano sigue en su chamba, sigue en su trabajo. Lo que pasa es que el sector privado es potente en el Perú, ¿no? Y las inversiones del sector privado están creciendo. Ha habido muy buenos... y el manejo del Banco Central de Reserva en relación a la inflación, muy profesional, ¿no? Lo ha hecho Julio Velarde con mucho criterio. Y además las tasas referenciales las maneja apropiadamente. Y aunque el presidente de Petroperú le quiere dar lecciones a Julio Velarde, eso es algo ridículo, Es la única ¿no? empresa petrolera en el mundo que pierde plata. Sí, Imagínense, tener petróleo y no tener plata, no. Sí, la empresa tiene más o menos unos 14.000 millones, incluyendo los bonos, ¿ah? Y en que activos. lanzó en activos. tiempo atrás. Entonces es una locura. En fin, ese es un problema que hay que resolverlo de alguna manera y me imagino que lo hará el próximo gobierno. Pero por lo demás hay, yo creo, confianza. Me parece que las agroexportaciones han sido fantásticas, ¿no? Se calcula que este año, por ejemplo, la exportación total, minería, agroexportaciones, servicios y todo lo demás, más o menos va a llegar a 85, 87 mil millones de dólares. Me sorprende su capacidad de poder mantener cifras, números, estadísticas, porcentajes. ¿Qué tal memoria? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué come? Para poder tener esta vitalidad y esta memoria. Lo que pasa es que como soy ingeniero y trabajo, porque yo voy a mi oficina... construyendo. He hecho muchas carreteras, edificios. Yo voy a mi oficina a las 10 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde, ¿no? Y sigo trabajando y sigo teniendo sueños, ilusiones y proyectos. Estamos, por ejemplo, levantando ahora en el centro empresarial Los Incas, que es parte propiedad de la empresa Doxer, que es la nuestra, que fundé en 1958. ¿No? Estamos levantando una torre de 20 pisos, 8 sótanos de oficinas. Y el entusiasmo por adquirir esas oficinas con frente al Golfo, Los Incas, claro. Increíble. Me imagino. Ayer teníamos, eso lo motiva. Claro. Totalmente. Ayer teníamos una reunión con 6 funcionarios de un banco y que comenzaron a hacer unos planteamientos para una parte de la financiación que hay que tratarla, ¿no es cierto? Y cuando les enseñamos el cuadro de ventas que teníamos, se quedaron mudos. Claro, está autofinanciado prácticamente. Y si se da mucho, no vamos a pedir ni un centavo. Pero siempre es bueno tener un respaldo. Claro que sí. Pero les quiero decir de que la gente está con una actitud positiva. En cambio, años atrás ha sido la cosa bien complicada, bien difícil, ¿no? La pandemia, la locura. Claro, y mucho derrotismo, ¿no? Ahora, su partido, Acción Popular,
está partido. Hay muchas tendencias, hay diversas candidaturas presidenciales. ¿Alguna de ellas le entusiasma? Por ejemplo, está Alfredo Barnechea, está Víctor Andrés García Belaúnde, está el secretario general del partido. Hay varios que quieren postular. ¿Alguno de ellos, usted se identifica con alguno de ellos, con la doctrina de Fernando Belaúnde? Bueno, lo que pasa es que Acción Popular ha estado 8 años con el anterior presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con ese nefasto Jurado Nacional de Elecciones, 8 años sin directivos, sin directiva. Sin brújula, sin timón. Es decir, estaba ahí, no perdió su inscripción porque Dios es grande, como la perdió el APRA, como la perdió el PPC, claro. ¿no? Pero, no obstante que no tenía ninguna actividad, ni el Estado le daba un centavo que le correspondía por los diputados que tenía o congresistas, le cobraba millones de soles. Es decir, una tragedia ha sido porque en vez de utilizar los pocos recursos de Acción Popular que damos los afiliados, había que pagarle como multa al Jurado Nacional de Elecciones. Era una broma, era una cosa ridícula. Recién es que los han reconocido y entonces ha entrado un proceso de formalización con elecciones y todo lo demás, pero como ha estado desarmado, la situación se ha complicado, pero ahora se tiene el presidente, se tiene el secretario general, los directivos, también recibe recursos que le corresponden por ley, y me imagino que lo tratan con mucha pulcritud. Y bueno, resulta pues de que siempre en Acción Popular, es decir, a partir de Fernando Belaúnde, ¿no?, la elección para el candidato a la presidencia ha sido un voto por afiliado, claro, ¿no? Una cuestión democrática. Nadie la practicaba, a excepción de Acción Popular, para senadores, para diputados, y con mucho éxito. Yo he sido senador con un voto por afiliado en la reelección, no en mi primera senaduría, porque como el presidente Belaúnde era el candidato, escogía con lupa, ¿no es cierto?, y con quiénes iba. claro, ¿con quiénes? Pero ya en la segunda, en la etapa ya de que fui senador de oposición a Alan García Pérez, fue por un voto, un afiliado. Ese sistema también compite con la otra posibilidad de que tienen los partidos de elegir por delegación. Es decir, nombran a una serie de personas, en el caso de Acción Popular creo que son 87 personas, que van en un conciliábulo, ¿no?, elegir al candidato. Entonces, es complicado porque es lógico comprender que quien tiene el control del partido tiene también mucha gravitación para constituir estos grupos. Y claro, la ventaja de que puede ser elegido el actual presidente, que es el señor Chávez, ¿no? Yo no sé si todavía están con el ánimo suficiente Víctor Andrés García Belaúnde o Alfredo Barnechea para candidatear a la presidencia de la República, ¿no? Pero si se presentara la oportunidad de un cambio que tendría que hacerse a través de un plenario. ¿Un cambio generacional? Así es, en donde se pase a un voto y un afiliado, yo creo que ahí sería extraordinario, porque los candidatos serían Víctor Andrés, Alfredo Barnechea, el actual presidente Chávez, el secretario general no, pero usted se imagina la campaña interna que hay que hacer una fiesta democrática, para recoger en todo el país. Claro. Entonces, el partido lo mueven. El partido tiene 200.000 inscritos, ¿no? Por eso, la importancia de Acción Popular es bastante grande. Yo le agradezco, senador,
el Triunvirato de la Libertad. Yo le agradezco que haya este libro que habla de arequipeños ilustres, ¿eh? Sí, y para mí, que soy el autor, es un placer entregarle porque hablo sobre José Luis Bustamante Rivero, no, el presidente, Francisco Mostajo, el gran historiador y líder arequipeño, y también de Arturo Villar Romero, que ofrendó su vida a los 25 años de edad con bandera de parlamento, no, siendo Odría el dictador del momento, ¿no? Claro. Perdió la vida, cayó en la Plaza de Armas, ahí tiene una placa y, lógicamente, es el héroe de la juventud de Arequipa, ¿no? Pues le agradezco. Y la dedicatoria más aún para Óscar Eduardo Bravo, distinguido periodista, quien hace en su programa en televisión Escuela Cívica y Patriótica por su manera y optimismo en un Perú mejor. Con mi especial deferencia personal, Javier Díaz Orihuela, a quien agradezco enormemente su presencia. Un Mi querido placer, senador, mi que querido Dios lo bendiga. senador. Y espero tenerlo nuevamente. Para mí un gusto, un placer y un honor poder estar con un hombre tan lúcido, tan decente, que ha hecho tanto y tanto por nuestro país. Otro tanto para mí, mi querido Óscar Eduardo. Para mí el gusto. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Cuando regresemos va a estar el precandidato a la presidencia de la República, Carlos Morales Andrade. Esto es Franco y Bravo en ATV+. Ya volvemos. Carlos Morales Andrade, precandidato a la presidencia de la República. Un rostro nuevo en la política que está buscando tener el favoritismo del pueblo. Aquí, Otorongo no come Otorongo. Aquí, como no soy Otorongo, entramos al diálogo, Carlos, y esta vara de mando, Barayoc. un barayo, es la señal del poder ancestral, ¿no? Entonces, él como que nos vigila, como que está viendo la posición de los poderosos o aquellos que habrán de ser poderosos. ¿Por qué estás metido en política? ¿Por qué quieres ser presidente del Perú? Para cambiarlo. Tengo familiares, sabes bien, tengo mis nietas acá. Y cuando mi padre falleció, le hice una promesa, hace 20 años, que si Dios permitía que yo llevara una buena carrera y llegara al gobierno del Perú, yo iba a cambiar el país, iba a dejar mi vida en eso. Y lo voy a hacer. ¿Qué cosas quieres cambiar? Todo. ¿Qué es todo? Quiero reestructurar el Perú, quiero reestructurar el Poder Ejecutivo, hacer un Poder Ejecutivo mucho más moderno, mucho más pequeño, hacer un Poder Legislativo que se dedique a legislar con muchas menos personas, sin los crecimientos en las letritas chicas que nos mandan a 190 senadores y diputados y después nos mandan a 264 senadores y diputados. El Perú no está para eso. El Perú necesita su dinero muy bien guardado, bien recaudado para poder hacer todas las obras que necesitamos para nuestro pueblo y para nuestra juventud, para nuestra seguridad, en primer lugar, para nuestra educación, para nuestra salud y para que tengamos un trabajo digno todos los peruanos. Si el Perú tuviese que votar por ti, tiene que saber quién es Carlos Morales. Tienes las cámaras de televisión, preséntate. ¿Por qué tendrían que votar por ti? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Como para que los peruanos digan, yo voto por él. A ver, tengo 70 años. Soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Lima. Soy experto en Ciencias de la Comunicación, al igual que tú. Soy periodista colegiado. Soy experto en finanzas, en costos, en marketing político y en marketing social. Experto en Derecho Aéreo, que es una de mis pasiones, y en todo lo que es desarrollos turísticos. Y he traído al Perú, no he esperado a ser presidente o a tener un cargo político adicional. Tú sabes perfectamente que fui presidente de Aeroperú, me las entregaron quebradas, se las entregué en azul con el apoyo de toda la preciosa y profesional gente de Aeroperú. Me entregaron Andina, se los entregué en azul al gobierno. A Aeroperú se lo entregamos con superávit, con una utilidad financiera real a Fujimori. Y lo primero que hizo
el ministro de Economía de Fujimori, el señor Camet, fue venderla, sin planificación, sin estudio. Una empresa que valía 2.300 millones de dólares en activos, nosotros se la entregamos, la vendieron en 19, 2.300 millones en 19. Eso tiene que alguien responder, porque igual lo hicieron con todas las empresas del Estado, con todas, y se privatizaron 34 para un grupo, las que tenían más activos. Todo eso tiene que ser revisado, eso no puede ser olvidado, porque ahí hay miles de millones de dólares de todos los peruanos, por los cuales los que hicieron este daño al Perú no han rendido cuentas. Carlos, eso es lo que quiero cambiar, todo Carlos, eso. Nos conocemos hace más de 40 años. Fácilmente. Y desde el día que te conocí, dijiste, yo voy a ser presidente de Perú. Sí. Siempre has estado obsesionado con ese tema. No obsesionado, porque en Aeroperú, 15 años antes de que yo fuera presidente, y era un chiquillo, era analista de organización y métodos, yo le decía a toda la gente, voy a llegar a ser presidente del Perú, de Aeroperú, y la voy a cambiar. Amigos míos, sí, claro, no te preocupes, te voy a meter 3 auditorías y vamos a ver si sigues con esa idea. Pasó el tiempo, fui nombrado, después de la trayectoria pasé por todos los puestos en Aeroperú, y una empresa es una gota de agua de lo que es un país. Como lo ha dicho en la entrevista que he visto detenidamente del senador Díaz Orihuela, es un gran país, una gran empresa. Esta pequeña empresa que se llama Aeroperú, o que se llamó Aeroperú, me dio todas las condiciones, Óscar Eduardo, para poder saber qué cambios se podían hacer en el país. Carlos, tú has estado muy cerca del poder. Fuiste secretario de prensa del presidente Alan García. En el tercer año me llamó Luis Alberto Sánchez, que era mi mentor y mi amigo. Yo no soy aprista. Pero ¿Cuánto Sánchez tiempo? era muy amigo mío, muy amigo de mis padres. Ellos sabían que nosotros no éramos apristas. Mi familia tuvo una deferencia en la época del gobierno militar con 3 personalidades muy altas del gobierno aprista y nos querían muchísimo. Tú estuviste muy cerca a Alan García, ¿eh? Estuve cerca, fui secretario de Comunicaciones y Prensa en Palacio de Gobierno. Tú eres de los que cree que Alan García no ha muerto, ¿no? Eso que se lo deje Alan García, a sus familiares, a quienes lo han declarado y a la historia del Perú. En algún momento lo vamos a saber. ¿Tú crees que Alan está vivo? Me gustaría que estuviese vivo y me gustaría que compitiera en estas elecciones. Yo te lo conmigo. pregunto porque lo he oído en muchos lugares Muchos decir periodistas lo dicen afuera también. de que Alan vive, ¿ok? Y es más, tú aseguras que Alan vive. Mira, ojalá que esté vivo para que no se vaya sin que yo le diga unas ¿En dos base a cosas. qué dices que Alan está vivo? Hay gente que investiga afuera. Hay gente que analiza todo lo que pasa en el exterior. Y esa gente manda continuamente información a sus centros de investigación. A mí particularmente sí me gustaría que esté vivo. Sí me gustaría. Hay 2 o 3 cosas puntuales que le quiero decir antes que ambos Ya está abandonemos muerto. este mundo. Ya está muerto. Entonces tendré que morirme yo para esperar a decírselas. Porque es una aseveración rara, ¿no? O sea, las evidencias dicen otra cosa, pero en fin, cada quien tiene su forma de pensar y de decir las cosas. Ahora, ¿cuál es tu situación personal? En el sentido, tú eres ciudadano peruano, pero también eres ciudadano norteamericano. No, no, ¿Nacionalizaste o eres residente norteamericano? No. Cuando tú te presentas a la candidatura de un país, tienes que dejar todo lo anterior. O sea, ¿tú has sido americano? Yo he sido residente de los Estados Unidos. No por nacionalizado. matrimonio. No, No nacionalizado. Nunca me nacionalicé. Te pregunto esto porque somos amigos, pero soy periodista y tengo que tocar todos los temas. De acuerdo. ¿Ok? Porque si quieres ser mi presidente, el país tiene que saber quién está frente a él. Así es. Y es justo. Y tú tuviste un juicio por narcotráfico, en donde estuvo involucrado el dueño de Aerocontinente, Fernando Ceballos, a quien llamaban el Lunarejo, y por el cual está preso en estos momentos. Y a ti te involucraron en este tema, te costó muchos años poder limpiar tu nombre y que te saquen de esta lista negra, si se quiere, de los Estados Unidos. A ver, yo te explico. Yo nunca estuve involucrado en un juicio por narcotráfico. A nosotros, a varias personas, nos pusieron en una lista sindicados para investigación. Esta lista, que es la SEDNT de los Estados Unidos, donde hay
millones de personas, muchas empresas, muchos países, no tiene nada que ver con el acta Kingpin. En el acta Kingpin hay 10 personas, 4 ciudadanos rusos millonarios en euros, 2 ciudadanos mexicanos, 2 colombianos, está Saddam Hussein y Osama Bin Laden. Cuando mueren estos 2 últimos, ahí ponen a Fernando Ceballos. Entonces, la gente allá ya lo tomaba como broma, porque decía, esta gente que está acá, que tiene cientos de miles de millones en euros, no es del mismo nivel de este señor que llegará pues con su línea aérea a 200 millones de dólares. Entonces, o lo sacan a ellos o lo sacan a él. Pero esta lista no tiene nada que ver con esta lista. Tú ya no estás en ninguna lista. El departamento Todos tus juicios terminaron. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y lo repetiré hasta el cansancio, y he enseñado los documentos a diferentes periodistas, en el año 2008, para que veas la maldad que existe en nuestro país, publicó en redes que el ciudadano Carlos Enrique Morales Andrade tenía todos sus derechos aptos en los Estados Unidos. O sea, y que los buró de investigaciones de ellos estaban retirando mi nombre de la investigación. Quiere decir que nunca llegó a proceso. Qué bueno, enhorabuena. Carlos, ¿quiere decir que tú tienes visa para los Estados Unidos? ¿Tú puedes entrar a los Estados Unidos? Ahora no. ¿Te han quitado, te han No, eliminado la visa? No, lo que pasa es que cuando tú eres residente, tienes que estar 6 meses dentro de Estados Unidos y puedes estar 6 meses afuera. Cuando yo obtuve en Estados Unidos el documento de que no tenía nada que ver y que mi nombre estaba fuera de las investigaciones, me vine a Perú para enfrentar el proceso acá hasta que sacaran mi nombre. Okay, Eso duró más de 6 meses y tuve que la visa de la residencia que tenía, perderla, y ahora tengo que hacer nuevamente mi trámite para poder recuperarla, porque por el proceso que yo tuve acá, tuve que quedarme acá hasta que sacaran mi nombre. Pero no hay de la investigación. antecedentes como para que te nieguen la visa. Nada, Tú puedes tener la visa para nuevamente. nada, por supuesto que sí. Sin ningún problema. Y Carlos, el Perú tiene un problema ancestral que es el tema educativo. Sí. Se habla del 6% del presupuesto de la nación para la educación, justamente por no ser un pueblo culto, por no ser un pueblo preparado, por no ser un pueblo educado, es que tenemos el tipo de autoridades que tenemos. Y esto requiere un cambio. ¿Lo has analizado? Si llegases al gobierno, ¿tomarías ese porcentaje del presupuesto para cambiar el sistema educativo? A ver, hablan del 6%, pero te puedo asegurar que durante muchas décadas no pasó del 3%. Del 3, sí, pues. Del PBI. Sí. ¿Okay? Entonces, el 3% del PBI, del Producto Bruto Interno, siempre se le decía a los países desarrollados como Japón, los países desarrollados como Estados Unidos, los países desarrollados como Suiza, tienen en su educación entre 7 y 10% de su Producto Bruto Interno. Y Perú siempre estaba a 3, decía 4.3, 4.7, este año llegamos a 5. El Perú debe empezar en un nuevo gobierno con una asignación del PBI de 7% para educación y de 7% para investigación tecnológica, que deben ir creciendo de la mano. ¿Por qué? Porque hoy en día la ingeniería genética, la ingeniería robótica, la ingeniería biomédica, la ingeniería agronómica, ambiental, las células madre y la inteligencia artificial son el futuro. Y nosotros no lo tenemos ese futuro acá. Tenemos que ganar todo el tiempo que hemos perdido en tantos libretos que nos han contado de los presidentes de turno para poder traer un buen sistema educativo universitario y cambiar todo el sílabus de primaria y secundaria para que nuestros muchachos, cuando terminan quinto de media, ya sean un producto internacional. Claro, van a tener un bachillerato internacional como se hace en todo lado. Carlos, ¿cuáles son tus principales propuestas de gobierno? ¿Por qué tendrían que votar por ti? ¿Dónde va a estar el cambio que tú quieres hacer? ¿En economía, en trabajo, en salud, en educación, en todo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué se trata? A ver, resúmelo. La idea es que nosotros en la parte seguridad, que es lo más importante en este momento, porque la parte económica la tenemos bastante bien manejada, la parte seguridad tenemos que hacer un cambio completo. Un cambio completo de manejo de cárceles, un cambio completo del sistema del Poder Judicial, de la Fiscalía y Ministerio Público, de cómo se van a sancionar a las personas, de cómo se va a tratar a los extranjeros indocumentados, cómo se va a tratar a los sicarios, a los violadores, etcétera, 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 etcétera. ¿Pena de muerte? Sí. ¿Para quién? La pena de muerte, amigos, no es para amenazar a nadie, porque al señor
que mata, al señor que viola, al señor que sicarea, ese no le tiene miedo a la pena de muerte. La pena de muerte es para protegerlos a ustedes, que a sus hijos y a sus hijas y a ustedes mismos no les roben las zapatillas y los maten, no les roben la laptop y los maten, no les roben un celular y los maten. Es para protegerlos a ustedes. Y la pena de muerte, así mucha gente diga que no, es 100% disuasiva. Tus temas personales han invadido los medios de comunicación. Lamentablemente sí. ¿Te afecta? No, porque ¿No te afecta yo que durante 27 años callé, Oscar Eduardo. Callé, Sí, Carlos, nunca dije nada. si mi hija biológica, se quita mi apellido y se pone otro apellido, me tiene que afectar. ¿A ti no? Me afecta, no lo he reconocido, lo he dicho, pero ya han pasado 27 años. ¿No tienes diálogo con Cassandra y tus otros hijos? Desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se lo permiten o no se lo permitieron cuando eran niños, y las 72 veces que yo traté de acceder a sus correos nunca fueron respondidos. Pero en fin, no quiero volver al tema ese porque ya lo respondí a Oscar Eduardo, porque No, es va a que- salir nuevamente. No, es que, ¿sabes en qué, Carlos? entrevistas a otra Carlos, persona yo lo decir sé, yo lo otras sé. cosas. Y yo con todo respeto, somos Lo sé, amigos, lo ¿ok? sé. Y cuando te invité, te dije, hablamos de todo, De todo, de hablamos todo. de todo. Y como amigos, con mucho respeto, pero también tengo respeto por mi público, porque si tú quieres ser nuestro presidente, la gente tiene que saber. Y se los he mostrado así. Así es. ¿De qué vives? A ver, yo tengo un ingreso que se genera de unos 4 o 5 mil soles, por un lado, de propiedades que se han vendido, dinero que está guardado. Tengo, como todo el mundo sabe, muchísimas obras de arte, muchísimas antigüedades, cosas que se venden, gente que quiere ver con buenos ojos mi proyecto de aviación, por ejemplo. Estamos en negociaciones con gente que quiere financiar el proyecto de aviación. Tengo ingresos por diferentes lugares, sobre todo ingresos que provienen de cosas que yo me doy el trabajo de buscar y vender, porque no quiero empeñarme ni recibir dinero de ningún empresario, de ningún banquero, como han hecho otros políticos. Lo hago con mis propias cosas. ¿Cuánto cuesta más o menos una campaña presidencial? Una campaña presidencial debe estar bordeando los 15 a 18 millones de dólares bien manejada. ¿Y de dónde vas a sacar esa plata? ¿O es tu plata? ¿Tú la tienes? No. ¿Quién te la da? Es empresarios que vienen del exterior, que van a venir a fin de mes, que confían en lo que se quiere hacer en el Perú. ¿Ellos te van a dar que 18 millones de dólares? Quieren hacer cosas en el Perú. ¿A cambio de qué? Nadie da la plata por gusto. Ellos quieren hacer cosas en el Perú, quieren ver... ¿Comprando un presidente? No. Conmigo trabajan hace más de 20 años, no podrían comprar un presidente porque saben que no me vendo. Si yo soy un empresario y le doy dinero a un candidato, no es porque sois buena gente, sino No es porque eres buena gente, porque cuando quieres- este señor llegue a la presidencia, voy a querer hacer negocios con Y es él. porque quieres ver que alguien cambie un país con tanta riqueza como la que tiene el ¿Tanta Perú. plata tienen tus amigos como para darte 18 millones para cambiar un país que no es de ellos? Tienen tanta plata, tienen los contactos, tienen las formas de que esa plata llegue legalmente al Perú de acuerdo a lo que indica el Jurado Nacional Electoral. Sí, ¿por qué no? Y en aras de ¿Por la qué no? transparencia. ¿Y por qué no poder traer grandes fondos al Perú para que puedan arreglar el problema de la salud, el problema de la educación, el problema ¿Qué tipo la de fondos seguridad? son? ¿Qué empresas son? ¿Qué empresarios son? A ver, por ejemplo, nosotros ya hemos contactado con los representantes en el Perú de Exim Bank. Y ya se ha tenido reuniones con gente de diferentes lugares en salud, en educación, en agricultura y en minería. Y gente que ve con muy buenos ojos que estos fondos vengan a Perú para que puedan traer tecnología, traer todo lo que son equipos modernos, equipar los hospitales que tenemos en nuestro país, que son 308 los que tiene el Seguro Social, y que necesitan urgentemente ser equipados en todas las especialidades. ¿Por qué, si tenemos la posibilidad de hacer eso, por qué no hacerlo por nuestra gente? ¿Cómo se llama el partido? Progresemos. ¿Perdón? Progresemos. ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo es el perrito. El perrito, una En mascota. amarillo fuerte y verde fosforescente. Y lo van a ver cuando entran al ánfora. Es el que Dime. más jala el ojo. Hernando de Soto estuvo ahí. Hernando ¿Qué estuvo pasó ahí. con Hernando? Hernando ¿Tuviste algún estuvo... contacto tú con él? No.
No, no. Hernando estuvo, lo nombraron precandidato presidencial y yo entré hace año y pico atrás. Como tengo derecho, como militante, a pedir también ser precandidato presidencial, ¿Cuántos precandidatos a la presidencia hay ahora en tu partido? están Paul Jaimes, que es el presidente fundador, y yo. Solo dos, el dueño del partido y tú. Sí, ya no está Hernando, porque ya Hernando tengo entendido que renunció. ¿Y con quiénes irías en una plancha? Eso lo tenemos que ver con el partido una vez que se definan las internas. Ujú. Yo soy muy respetuoso de... ¿Postularías solamente a la presidencia o también al Senado o a diputados? También se tiene que ver lo que más convenga al partido. Porque acuérdate que en esta elección tienes que tener por lo menos 3 a 5 senadores que califiquen para poder calificar y pasar la valla. ¿Qué te hace creer que le vas a ganar al dueño de tu partido? Bueno, van a haber elecciones internas entre septiembre y octubre y esperemos que así sea. ¿Cuál es la Te digo- diferencia para que tu partido vote por ti y no por el dueño del partido? Esperemos que vean el programa, esperamos que vean las propuestas en seguridad, en economía, en educación, en el agro, en el manejo de todo lo que va a ser los nuevos procesos mineros, en lo que va a ser las 4 plataformas que estamos trayendo al Perú para que inviertan en el Perú, 2 plataformas de reembolso, un financiamiento y una cantidad X de porcentaje, está entre 4 y 5% de interés anual, y 2 plataformas, Oscar Eduardo, sin reembolso. ¿Cómo así? ¿Y por qué montos? A ver, ¿Y a cambio de qué y por qué y quién? si son sin reembolso no nos debería interesar más si viene No, de no, un no, no, país no. bastante bien... Así me regalen la plata, me interesa de dónde, así, lo digo. así venga del cielo. Para Oye, que ¿y veas ¿por qué que me cayó nunca- esta para que plata? veas que ¿Y nunca ha en base a habido- qué? Para que veas que en política de nuestra parte, por lo menos, nunca ha habido el guardarse las cosas para un futuro. Al señor Castillo, el 22 de enero del año... Sí, el 18 de enero del 2022 se le entrega una carta, ¿Qué decía? presidente en funciones. Le queremos explicar con este programa de Estados Unidos los miles de proyectos que podemos hacer, ¿Y cuánta plata, sociales. ¿y cuánta plata daban? Son 600.000 millones de dólares digitales por año. Dólares Entonces, digitales. Digitales. ¿Similar al Bitcoin? No. Es El Bitcoin otro es ti- una moneda. Ya, El dólar digital es una creación digital. ya. ¿Ok? Entonces se le dice, por ejemplo, le vamos a dar 3 ejemplos de las miles de cosas que podemos hacer por el pueblo del Perú, que es tan necesitado en capital. 600.000 millones de dólares. Mira esa cantidad. Casi 15 veces el presupuesto de la República. Claro, por eso me Congreso. sorprende el monto. ¿Y por qué economía y finanzas? ¿Por qué el gobierno, ya que hay una carta al Estado peruano, no reacciona? Esa es una buena pregunta que habría que hacerle a la señora Dina, que tiene cantidad navegable del señor Jaime Gálvez de documento enviado, al presidente del BCR, que tiene cantidad navegable del señor Jaime Gálvez enviada, a los presidentes de las diferentes comisiones del Congreso, a la Fiscalía de la Nación, a todos los fiscales, todos informados de que este proyecto está para ayudar al Perú y está pidiendo hacer una prueba. Señor, Imagina, o sea, de repente mira- se volvió loco este señor. Quiero hacer una prueba. Abran una cuenta en el Banco de la Nación, $50.000, lo más chiquito quieren bajar, me dan una tarjeta y nos vamos a cualquiera de los distritos a hacer obras para ese distrito para que vean que el dinero es real. Ok, no entonces- se hace la prueba. Tú estás en capacidad de traer $600.000 al Perú si es que el país te elige presidente. O sea, vas a traer 15 veces el presupuesto general de la República. Yo estoy Vamos a en hacer una capacidad- potencia yo estoy- en un día, Carlos. Ah, qué Pero real. alucinante. Yo voto por ti. Yo estoy en capacidad de hacer eso para el Perú, pero quien está en capacidad de traerlo es el presidente del programa norteamericano, que es presidente para el Perú, presidente para América del Sur y gobernador de este programa ofrecido por Estados Unidos. ¿Y se llama el Están señor? Jaime Gálvez Salcedo. Y están pidiendo, Oscar Eduardo, yo he investigado todo esto y he visto las cosas con él, hace aproximadamente 4 años, pidiéndole una prueba. Permítanme una prueba para que vean que es real, nada más. Si es real, seguimos adelante. Si no es real, el tipo se volvió loco y quedó fuera del juego, ¿no es cierto? Permítanme hacer una prueba para que vean que es real, nada más. Este señor es norteamericano. Él es peruano,
pero él ha estudiado mucho tiempo en Estados Unidos. Repíteme Tiene dos el nombre de másteres. este señor. Jaime Galvez Salcedo. Interesante el tema. Vamos a... Y cuando quieras, vengo con él. Sí, como, quiero. como hemos estado en el programa de Nicolás, le hicieron 300, 500 preguntas y tenía toda la documentación ahí. Por eso es que me interesó este caso. Y aparte de eso, hay un empresario de Indonesia que quiere venir al Perú, que ha pedido citas con diferentes autoridades peruanas, no se las han concedido, y que los impuestos de las empresas de esos grupos en Indonesia quieren venir al Perú, evidentemente van a querer ganar algo porque son sus impuestos. Claro. Y eso les sirve a ellos en su país para deducir de impuestos porque lo están donando a América del Sur para obras sociales. ¿Por qué nos vamos a poder beneficiar a nuestro pueblo con eso? ¿De verdad tú crees que vas a ser presidente? Si Dios lo permite, creo que sí. Yo quisiera que se cumpla esa decisión que puede tomar el cielo si quiere que nuestro país cambie. Porque estamos realmente, Oscar Eduardo, cansados de todo lo que estamos viendo. Veía al ex senador Díaz Orihuela decir una cosa que era muy cierta, veía en tu programa del día anterior al doctor decir una cosa que era muy cierta. La gente como tú y como yo muchas veces ha dicho, no me quiero meter en política porque la política es sucia, porque la política es cochina, porque te van a sacar todos tus trapitos. A mí que me saquen todo lo que quieran, amigos. Yo lo exhibo, lo documento y lo compruebo. Que me saquen todo lo que les dé la gana. No tienes nada que ocultar. Nada que ocultarle a nadie, nada que deberle a nadie. Lo único que quiero es que gente como nosotros, más gente como nosotros que ama el Perú, se meta en política para cambiar verdaderamente el país. Ojalá que haya un cambio. Acá hay gente joven que merece un futuro y esa gente joven, hermano, tiene que tener todo nuestro apoyo. Amigo querido, te deseo suerte porque es lo que más necesitas. Lo más feo que he podido experimentar en mi vida ha sido la política. La política es traición, la política es robo, la política es corrupción, la política es mentira, la política es no tener palabra, la política es no tener honor, lamentablemente, en estos momentos. Y justos pagan por pecadores, porque se generaliza cuando hay honrosas excepciones. ¿Ok? Lo has tenido. Has tenido a gente con la que yo almorzaba cuando era presidente, que eran mis amigos, mis mentores, Luis Alberto Sánchez. Así es. Has tenido al Frejolito Barrantes. Lo tienes. En el Perú hay gente buenísima, pero la gente mala ha ocupado los espacios que esa gente buenísima dejó por no querer entrar en política. Y esa gente, esas cualidades de la gente mala que tú has mencionado son de políticos basura, que es lo que tenemos que exterminar de la política peruana. Hay que votarlos. Carlos querido, Dios te bendiga. Gracias a ti. Y si eres mi presidente, Dios bendiga al Perú. Dios bendiga al Perú. Y si eres mi presidente, enhorabuena. Hecho. La cosa está que la gente te crea, que puedas convencer a la gente y que tengas un plan de gobierno y que te muestres tal cual eres. Los que queremos para toda nuestra gente, Oscar Eduardo, es sobre todo para nuestra gente joven, que tengan un futuro, que se les devuelva sus sueños, que recuperen todas esas desgraciadas castraciones que han hecho gobiernos anteriores en nuestro cerebro. No se puede, somos pobres, no aquí, no allá, y devolverles el orgullo de ser peruanos. Y que Dios bendiga al Perú. Dios bendiga al Perú. Muchísimas gracias. Gracias a Ha ti. sido el precandidato a la presidencia de la República, Carlos Morales Andrade. Y no quiero olvidarme de unos peruanos que son también importantes, Carlos, que es la gente que nos ve en televisión, la gente de las cárceles, la gente que está privada de la libertad. Ancón, Lurigancho, Chayapalca, diversos sitios. Y esa gente, sus familias votan. Más de Y son 50.000 que no tienen sentencia. Imagínate. Es una injusticia. Que Dios los ayude, que salgan de sus problemas, Dios los bendiga y que puedan tener pronta libertad, que es lo mejor que hay en la vida. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a ti, Muchísimas gracias. Eduardo. Señores y señores, nos vemos el próximo fin de semana. Sábado y domingo de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. Esto es Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo. Dios los bendiga. Pasen muy buenas noches. El Bravo soy yo.